Hola, buenos días. Soy Carlos Sacristán de la empresa Inicom, Instrumentación y Componentes. Estoy aquí con Ana Serrano de AST y coordinadora territorial de APSAL. Y bueno, vamos a hablar de campos electromagnéticos y de dispositivos médicos implantados. Vamos a esperar 5 minutos porque siempre hay algún rezagado, pero bueno, mientras vamos a ir hablando un poco de qué vamos a ver, de qué esperamos que os llevéis de este seminario y, bueno, de qué son los campos electromagnéticos, de qué son los dispositivos médicos implantados, que es un nombre muy técnico, pero bueno, al final estamos hablando pues, de marcapasos, de bombas de insulina, de implantes cocleares, todos esos dispositivos, todos esos elementos pues, que nos ponemos en el cuerpo pues, para solucionar algo. Y que, bueno, que pueden estar afectados por los campos electromagnéticos. Entonces, bueno, vamos a esperar un par de minutos más por si alguien más se conecta y empezaremos. No sé si quieres saludar tú. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues eso, yo soy Ana Serrano, ya me ha presentado Carlos. Y nada, pues encantada de estar por aquí, a ver qué os podemos aportar y si os encaja todo aquello que os cuente Carlos. Y si tenéis dudas, pues siempre tenéis el chat o posteriormente el correo de Carlos para cualquier cosa os pongáis en contacto con nosotros. Sí, bueno, somos bastantes, estamos bastante gente conectada, así que no vais a poder preguntar de viva voz, ¿vale? Hay un chat donde podréis poner las preguntas y luego al final de la presentación las veremos. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar ya. Bueno, una vez más, bienvenidos y hacer hincapié en que no vais a poder participar en directo. Entonces, si tenéis cualquier duda, tenéis la opción de preguntarnos. Entonces, según la duda que sea, la responderemos en el momento o si no, luego al final las repasaremos todas. Entonces, esta es la agenda de lo que vamos a ver. Vamos a empezar, bueno, pues presentándonos un poco más. Vamos a hablar de qué son los campos electromagnéticos. Lo vamos a ver muy por encima, un nivel muy básico. No vamos a entrar en fórmulas, no vamos a entrar en nada detallado. Simplemente vamos a explicar 4 conceptos muy importantes que es necesario conocer para ver todo lo que viene detrás. A continuación veremos cuáles son los efectos en el cuerpo humano, efectos en general en el cuerpo humano y en particular sobre los dispositivos médicos implantados. Luego hablaremos de las leyes, de las normas que regulan este tema. Y por último, pues veremos dónde os podemos echar una mano desde Inicom. ¿Vamos a empezar? Aunque estemos con mascarilla, somos nosotros dos. Él es el chico y yo soy la... Efectivamente. A mi izquierda está Ana Serrano, que es diplomada en Ciencias Empresariales y compagina su puesto en Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en AST, que es Aragonesa de Servicios Telemáticos, y además es coordinadora territorial de APSAL, que ahora explicará lo que es. Bueno, y tenemos a Carlos Sacristán, que es ingeniero en telecomunicaciones del Laboratorio de Campos Electromagnéticos de Inicom y que tiene gran experiencia pues, en este área. Bueno, vamos a ver muy por encima qué es Inicom, que es una empresa que tiene la sede central en Zaragoza, pero tiene delegaciones en prácticamente toda España. Estamos cerca de 800 personas y llevamos desde 1982 pues ayudando a las empresas en temas como Big Data, Headless, Blockchain, comercio electrónico, gestión de la energía, compatibilidad electromagnética, fabricación inteligente, cosas muy variadas pero al final tecnológicas para sectores como pues, teleco, administraciones públicas, industria, banca. Y AST, Aragonesa de Servicios Telemáticos, somos una entidad de derecho público, somos el medio técnico de Gobierno de Aragón en servicios de la información y en telecomunicaciones, tanto para la administración de la comunidad autónoma como los organismos públicos de ella dependientes. ¿Vale? Y además, que es por el tema que nosotros estamos aquí, somos operadores públicos de telecomunicaciones, es decir, que damos servicios de radio, televisión, la CarTV, por ejemplo, de Aragonesa, en todo el territorio de Aragón. Como nosotros tenemos centros de telecomunicaciones, es por eso que el Real Decreto nos afectó desde el 2016, pues bueno, muy a fondo, ¿vale? Nosotros damos servicio a ayuntamientos del Gobierno de Aragón, a los ayuntamientos, a las comarcas, centros educativos, ya veis el número tan elevado, sobre todo los que sois técnicos de cara a coordinación de actividades empresariales, centros de salud, centros forestales y centros de telecomunicaciones y CPDs, ¿vale? Así, un poquito a grandes rasgos.
Y por otro lado, que esa EPSAT, yo pertenezco a la junta directiva de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral, y esto no es más que un grupo de profesionales que de forma altruista ofrecen su tiempo, sus conocimientos para poner en común todo lo que se pueda desarrollar en seguridad y salud laboral, ¿vale? Entonces, bueno, pues somos de todas las profesiones, de todos los campos, digamos, de todas las áreas. Y pues bueno, pues ahora mismo, pues con el tema además que del COVID y la crisis, vivimos un momento apasionante. Así que estamos creando grupos de trabajo por temáticas y desarrollando líneas de investigación, y estudio y colaboración. Hemos sido finalistas en nuestros últimos premios Prevencionar en el área de comunicación y de cultura preventiva. Nos quedamos finalistas y bueno, estamos muy contentos de seguir aportando y desarrollando e investigando en seguridad y salud laboral, pues bueno, a toda España y a todos los sectores. Muy bien. Bueno, ahora que ya nos hemos presentado, pues vamos a empezar en materia. Entonces vamos a empezar hablando un poco de qué son los campos electromagnéticos. Bueno, decir que el tema electromagnético es una fuerza, es una de las 4 fuerzas principales de la naturaleza, junto a la gravitacional, que todo el mundo conocemos, la nuclear débil y la nuclear fuerte. ¿Y qué es una fuerza? Una fuerza es algo que es capaz de mover un cuerpo. Si nos acordamos de la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, la fuerza es algo que es capaz de mover algo con masa, de mover una cosa. Entonces, eso es la fuerza. Entonces, la teoría electromagnética define unas cargas que las llamaron positivas y negativas, según les falten o les sobren electrones, y vieron que las que tienen el mismo signo se atraen y las que tienen diferente signo se repelen. Vamos a compararlo, vamos a hacer una analogía con la fuerza de la gravedad, que es muy fácil de entender. Todos sabemos que un cuerpo con masa genera a su alrededor un campo, de manera que cualquier cuerpo con masa se ve atraído por él. Por ejemplo, la Tierra atrae a la Luna, el Sol atrae a la Tierra. Pues, perdón. En el tema electromagnético es igual. Todo cuerpo con carga, bien positiva o bien negativa, genera a su alrededor un campo. Un campo de manera que cualquier otra carga del mismo signo o de signo diferente la nota y se siente o bien atraído o bien repelido. Y ese es el campo eléctrico. ¿Cómo vemos el campo magnético? Pues bueno, hace muchos años, hace unos 200 años, se dieron cuenta que una aguja imantada colocada en la dirección paralela a un conductor se desviaba cuando se hacía circular una corriente eléctrica. Entonces, demostraron que se generaba un campo magnético, que las corrientes eléctricas generaban un campo magnético. Que este campo magnético, no vamos a entrar en detalles, pero sí, es el mismo que generan los imanes. O sea, campos magnéticos los pueden generar imanes o corrientes, que al final es lo mismo. Se generan de diferente manera, no vamos a entrar en detalles, pero es lo mismo. Y también vamos a hablar de las ondas. Las ondas es la manera en la que se propagan los campos. Es decir, si se produce una perturbación en un punto del espacio, esa perturbación viaja en todas direcciones en forma de onda. Y las ondas se caracterizan por su amplitud y por su frecuencia. Y esos son los 4 conceptos básicos que necesitamos conocer. Que el electromagnetismo es una fuerza capaz de mover cosas, que una carga a su alrededor genera un campo, que ese campo se transmite en el espacio en forma de ondas y que las ondas se caracterizan por su amplitud y por su frecuencia. Y ahora vamos a ver qué efectos tienen estos campos, estas fuerzas en el cuerpo humano. Los vamos a dividir, según este gráfico es muy sencillo de entender. Bueno, en primer lugar vamos a hablar solo de radiación no ionizante. Luego hablará Ana en más detalle de este tema, pero aquí vamos a hablar solo de radiación no ionizante, porque la radiación ionizante son frecuencias mucho más altas, estamos hablando de rayos X, rayos gamma, están muy controlados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces, aquí estamos hablando de frecuencias más bajas, que son aplicaciones que podemos tener en casa o que podemos encontrar más habitualmente en la industria. Entonces, los efectos de esta radiación no ionizante los podemos dividir, en primer lugar, en directos o indirectos. Los directos son los que nos afectan directamente, como su propio nombre indica, que afectan directamente a nuestro cuerpo. Y los podemos dividir en 2, en térmicos y los no térmicos. Los térmicos, pues como su propio nombre indica, es calor. Se genera calor en nuestro cuerpo, ¿vale? Y los efectos no térmicos son, por ejemplo, la estimulación nerviosa, que vemos chiribitas en los ojos, que son los fenorretinianos, o que nos afecten a la permeabilización de las membranas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está internamente lleno de iones, hay bombas de sodio, bombas de potasio que sacan y meten iones de las células y esos equilibrios se pueden ver afectados por los campos electromagnéticos.
Y en segundo lugar, perdón. Y en segundo lugar tenemos los efectos indirectos, que los campos nos afectan a través de algo. Y aquí es donde tenemos los marcapasos y demás dispositivos médicos implantados. También podemos tener temas como piercing, arte corporal. Y una cosa muy importante también a tener en cuenta, que no vamos a tratar aquí, es la proyección de objetos ferromagnéticos. Ahí veis una llave inglesa que se puede lanzar como un arco y esto es muy peligroso. O sea, se pueden encontrar en YouTube vídeos de resonancias magnéticas nucleares que son incapaces de sacar una silla o de sacar una llave inglesa de la fuerza con la que el imán tira de ello. Esto es algo a tener muy en cuenta. Pero aquí ya he dicho que nos vamos a centrar en este tema, en los dispositivos médicos. Vale, vamos ya a entrar en materia de cómo nos afectan y qué hacer cuando tenemos dispositivos médicos implantados. Primero vamos a ver qué es un dispositivo médico implantado. Bueno, pues son 3 palabras, vamos a ver qué quiere decir cada una. Pues un dispositivo es algo que realiza una acción prevista. Médico, pues quiere decir que está enfocado a tratar alguna enfermedad. Implantado, que está dentro de nuestro cuerpo. Aquí nos vamos a centrar más en los dispositivos activos, es decir, que tienen baterías, que tienen una fuente de alimentación. Y una cosa muy importante, un mensaje de tranquilidad a transmitir, es que son muy, muy robustos y muy, muy seguros. En condiciones normales, en nuestro día a día, en nuestra casa, en una oficina, lo normal, lo habitual es que no haya problemas. Son dispositivos muy seguros, fabricados con unos estándares de calidad y de seguridad muy altos y lo normal, salvo aplicaciones especiales que ahora veremos, lo normal es que no haya problema. Entonces, eso es primero un mensaje de tranquilidad. ¿Qué dispositivos médicos implantados? Pues tenemos marcapasos, tenemos implantes cocleares o bombas de insulina. Y esto es lo que vemos hoy en día, pero es que cada día vamos a encontrarnos más de estas cosas. Esto va a más, o sea, a poner brazos electromecánicos, todo este tema va a ir a más. Entonces, la pregunta que tenemos que plantearnos es, un trabajador, un compañero, yo mismo llevo un dispositivo médico implantado, activo, vamos a centrarnos en los activos. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ana luego os contará que el empresario tiene obligación de hacer una evaluación para todos los campos, para todos los trabajadores. Pero si estamos en este caso concreto, que tenemos un trabajador con un dispositivo médico activo implantado, pues nosotros os recomendamos hacer una evaluación conforme a una norma UNE, que es la 50527, que habla precisamente de eso. Es el procedimiento para la evaluación de la exposición humana a campos electromagnéticos y se centra en trabajadores con dispositivos médicos implantados activos. Hay otras normas que hablan de trabajadores en general, pero esta norma es específica para trabajadores con dispositivos médicos implantados activos. Y además tiene un apartado específico para marcapasos y otro para desfibriladores. Y además una cosa muy interesante es que hace hincapié en trabajadores que están fuera de sus lugares habituales. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de una azotea con una antena. Tú puedes ser un trabajador que te dedicas a reparar aires acondicionados y tú sabes mucho de aires acondicionados, pero no sabes de antenas porque no es tu trabajo. Entonces, si tienes un marcapasos, tienes que ser especialmente precavido, porque los portadores de marcapasos y otros dispositivos médicos implantados son personas particularmente sensibles, que tienen riesgos específicos. Entonces, ¿qué dice esta norma UNE de cómo hacer esta evaluación? Pues bueno, aquí tenéis un gráfico que habla de cómo hacer esta evaluación de riesgos. El primer cuadro habla de una tabla 1, que ahora la veremos, que define un montón de equipos que presuponemos que son seguros. Suponemos que son seguros siempre que se usen conforme a como dice el fabricante. Entonces, si los utilizamos tal y como dice el fabricante, podemos asumir que no generan más campos que los que se recogen en el Real Decreto 1066 de 2001, que es el que regula en España la radiación a la que podemos estar sometidos los ciudadanos. No confundir con otro Real Decreto, que luego os hablará Ana, que es el 299 de 2016, que habla del entorno laboral. El 1066 de 2001 es para los ciudadanos en general, porque no tenemos por qué saber de campos electromagnéticos, no tenemos por qué saber qué fuentes hay. Es decir, regula, por ejemplo, los puntos wifi que hay en un centro de salud, en un hotel, o las antenas de telecomunicaciones que pueda haber en una azotea. Pero no regula los trabajadores que acceden a esa torre, en esa azotea, en su centro de trabajo, la parte laboral de prevención de riesgos. Es decir, 1066 para personas general, ciudadano de a pie, y el Real Decreto 299 para trabajadores, para prevención de riesgos en lugares de trabajo con exposición a campos. Vale, vamos a suponer que
salimos por el camino de la izquierda diciendo que no, que hay equipos que no están en esa tabla. Bueno, pues primero hay que analizar esto, que es el apartado 413 de la norma, que nos dice que si llevamos 12 meses trabajando sin efectos, podemos suponer que, entre comillas, que no hay problema. También es verdad que la norma nos dice que esto solo es recomendable para temas como implantes cocleares, no para marcapasos. Es decir, si llevamos 12 meses con nuestro implante coclear y no hemos tenido problema, bueno, pues podemos suponer que es que hay menos riesgo. Llegamos a este otro cuadro, que nos pregunta si el trabajador que lleva el dispositivo médico implantado ha recibido advertencias particulares de sus médicos. Es decir, cuando nos ponen un marcapasos o cualquier otro dispositivo, nos dan unas recomendaciones generales. Pero a lo mejor, en ciertos casos, son necesarias unas recomendaciones particulares. Entonces, en función de si hemos recibido esas recomendaciones particulares o no, tendremos que ir por un camino o por otro. De manera que podemos hacer lo que se indica en el cuadro naranja, realizar una evaluación de riesgos específica de acuerdo al anexo A de la norma. Y si no, si todo está bien, vamos a documentar los resultados que se hace según al anexo B. Este es el aspecto que tiene la tabla 1, que tiene un montón de equipos, un montón de páginas recogiendo equipos que suponemos que podemos asumir que si trabajamos de acuerdo a como nos ha dicho el fabricante que trabajemos, son seguros. El anexo A recoge la evaluación de riesgos específica. Es decir, si es necesario hacer una evaluación de riesgos, bien porque llevemos poco tiempo con ese marcapasos o cualquier dispositivo, porque en los equipos que tenemos no están en la tabla 1 o porque el último caso es que hayamos recibido recomendaciones específicas de nuestro médico. Entonces recoge dos métodos de hacer esta evaluación de riesgos. Uno es el clínico, que consiste en exponer al trabajador bajo supervisión y evaluación al riesgo. Esto tiene dos problemas. El primero es que no conseguimos información sobre los márgenes de seguridad. Es decir, podemos saber que no hay problema, pero no sabemos si estamos muy cerca o muy lejos de que haya un problema. Y el segundo es que supone un riesgo para el trabajador. Por eso la norma nos dice que esto es adecuado pues, para implantes cocleares y aspectos y dispositivos de ese estilo. El método no clínico consiste en averiguar cuál es el campo máximo al que va a estar sometido ese trabajador. ¿Cómo podemos saber cuál es el campo máximo? Bueno, pues mediante cálculos teóricos, podemos preguntarle al fabricante o podemos realizar una medición. Hay aparatos específicos que realizan mediciones para saber cuánto campo hay en cada punto. Y con ese campo que hacemos, pues evaluamos la inmunidad. Sabemos cuánto aguanta ese marcapasos, que ahora lo veremos también en más detalle, y comparamos el campo que tenemos con lo que aguanta el marcapasos. Y así vemos las áreas de compatibilidad, es decir, dónde podemos trabajar, e incompatibilidad, dónde no podemos trabajar y dónde podemos pasar o dónde no podemos pasar, que es algo que también recoge la norma. Hay zonas de trabajo, zonas de tránsito y zonas prohibidas. El anexo B es para la documentación de los riesgos. Entonces, tiene un montón de tablas de este estilo que en función de cada caso nos hace unas preguntas u otras. Y en función de las respuestas a esas preguntas tenemos que hacer unas cosas u otras. La norma también recoge una serie de anexos. Por ejemplo, el anexo C pues, describe ambientes específicos como ferroviario, temas de energía, de radiodifusión. Y otra cosa muy interesante son las consideraciones teóricas y las respuestas a interferencias que podemos encontrarnos. Es decir, un marcapasos, ¿qué puede pasar? Pues puede aumentar la frecuencia de los latidos, se puede parar, podemos tener pérdida de latidos, en implantes cocleares pues podemos tener pérdida de sonido, que no oigamos algo, o generación de ruido, que genere un ruido que no existe. Entonces, esto es lo que dice la norma. Entonces, estas gráficas luego las enseñará Ana, que esto es el Real Decreto establece para cada frecuencia el límite máximo al que podemos estar sometidos las personas. Y lo suyo sería tener esta misma información para el marcapasos. Es decir, que sepamos, tanto para campo eléctrico como para campo magnético, a cuánto campo puede estar sometido el marcapasos. Nuestra experiencia es que esta información no es fácil de conseguir de los fabricantes. Como mucho nos dan información de este estilo, que para ciertas frecuencias, para campo magnético estático, para campo eléctrico a 50 Hz, nos dan un valor. Lo deseable sería que tuviéramos una información, un límite para cada frecuencia. Pero bueno, en muchos casos esta es la información de la que se dispone. Y ahora la pregunta es, ¿cómo garantizamos que no se sobrepasan esos valores? Bueno, pues lo que hemos dicho. Se puede hacer mediante mediciones, mediante cálculos, mediante preguntarle a los fabricantes de los equipos que generan el campo.
Y al final, esos equipos que generan campo, pues son varios, pueden ser de varios tipos. Podemos tener desde antenas de telefonía, móviles, imanes, torres de radiodifusión, centros de transformación. Y un factor clave a tener en cuenta es la distancia. La distancia hace que los campos en condiciones normales decaigan muchísimo, afecta muchísimo a los campos. Esto son unas mediciones que hicimos nosotros en talleres que organizamos para dar formación de este campo y hacemos una demostración práctica de cómo afecta la distancia a la intensidad del campo. Y aquí podéis ver unas gráficas donde veis que la distancia decae mucho, decae muy rápido con la distancia. Entonces, la primera medida, la más sencilla y la más efectiva es la distancia. Y ahora vamos a pasar, le cedo la palabra a Ana para que hable de la parte apasionante de la legislación, ¿vale? Pero sí. Eso, me toca la parte apasionante de la legislación, pero nos vamos a quedar con lo más importante. Es decir, no voy a desgranar lo que es el Real Decreto, sino que os voy a explicar lo que en esta sesión de hoy, que son los dispositivos médicos implantados, afecta más específicamente, ¿vale? Vemos que la normativa legal en España y como legislación previa tenemos el Real Decreto, la Ley 31/95 y el Real Decreto 39/97 que establece el Reglamento de los Servicios de Prevención, y este reglamento obliga a la evaluación de los riesgos derivados de la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos en ambiente de trabajo. Por otro lado, tenemos la Directiva 35/2013 que deroga la 40/2004 y que legisla a nivel Europa los niveles de exposición máximos permitidos. Y el Real Decreto 299/2016 es la transposición de esa directiva a lugares de trabajo donde específicamente se tiene que realizar una evaluación de riesgos y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores frente a exposición de campos electromagnéticos. Vemos esta diapo que es muy chula. Vemos que afecta a todos los sectores, ¿vale? Telecomunicaciones, industrial, sanitario, energético, ferroviario, aeronáutico, logístico. Vemos la frecuencia, ¿vale? La frecuencia que está, el tipo de onda, la frecuencia. Y vemos que el Real Decreto se sitúa en la parte de radiación no ionizante, ¿vale? De 0 a 300 GHz, con una longitud de la onda de menos de 1 milímetro. ¿Vale? Entonces, tenemos, bueno, pues eso, pues ya veis que está la radio, sectores de telecomunicaciones, microondas y, bueno, y veis que la luz visible está aquí en el medio y bueno, y a partir de ahí ya tenemos los rayos X, los rayos gamma. Que es lo que hemos comentado, que es radiación ionizante, que eso es otro tema. Esto está controlado por el Consejo de Seguridad Nuclear y es un tema totalmente aparte. Bien. La ley nos define unos valores máximos para cada frecuencia, como veis aquí, ¿vale? Partiendo del Real Decreto 1066/2001 que os he explicado anteriormente. Que es el de ciudadanos en general. Sí, público en general. Y el Real Decreto 299, que es, bueno, pues con un valor máximo para cada frecuencia, como os comentaba. Vale, vemos qué organismos en el mundo están involucrados en el estudio de la legislación y de la exposición humana a campos. Vemos en Europa que está la INIR, la Organización Mundial de la Salud, y en Estados Unidos están estas dos. Quedaros con la INIR 2020, que será la próxima guía de referencia en campos, y es menos restrictiva que el Real Decreto 299 en cuanto al índice de exposición, ¿vale? Quedaros con la INIR 2020, que será lo siguiente, yo creo, que tengamos que aplicar aquí en España. Vale. ¿Cuáles son las obligaciones del empresario titular del centro de trabajo? Como os decía antes mi compañero, ese edificio con aires acondicionados y con un centro de telecomunicaciones, por ejemplo, donde comparten espacio empresas de diferente sector, hay que realizar una coordinación de actividades empresariales, ¿vale? Que lo marca el Real Decreto 171/2004. En esa coordinación de actividades empresariales se tiene que informar y se tiene que mantener informado de los riesgos en tu lugar de trabajo, en tus instalaciones. ¿Qué hay que hacer? Pues efectivamente evaluar, y es el empresario, el propietario del centro de trabajo, en este caso, el que está obligado a realizar una evaluación de riesgos de acuerdo a la normativa al Real Decreto 299 y controlar. Si se producen modificaciones sustanciales, se tiene que volver a evaluar y se tiene que informar a todas las personas que acceden al centro de trabajo, bien sean trabajadores propios o bien sean trabajadores de subcontratados, ¿vale? Aquí vemos un poco
en global, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las obligaciones del empresario y qué es lo que se tiene que hacer. Identificar y evaluar los campos en el centro de trabajo, demostrar el cumplimiento de los valores límites de exposición establecidos. Esto también puedes coger todas las instrucciones técnicas, todos los datos de todos los equipos o de toda la maquinaria que tú tienes instalada y que puede ser susceptible de generar campos. Y, bueno, pues si en esos niveles, en esos valores que te informa el fabricante no sobrepasas los de la tabla del anexo del Real Decreto, pues entonces tu instalación es segura, ¿vale? Tienes que disponer de una evaluación de riesgos actualizada de forma periódica. No establece el periodo, pero sí lo tienes que acordar con el Comité de Seguridad y Salud o con los representantes de los trabajadores. Se tiene que garantizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores, es decir, se tiene que tener en cuenta en los protocolos de salud, ¿vale?, de la empresa. Se tiene que elaborar y aplicar un plan de acción con medidas específicas para trabajadores con riesgos particulares. Y aquí sí que me voy a ayudar de, bueno, esta guía que, no sé si se verá, esta guía que está en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que es muy práctica a la hora de, pues bueno, pues poner en marcha, poner en funcionamiento el Real Decreto en vuestras empresas. Y me voy a ir al artículo 4.1 que pone: cuando sea probable que la máquina emita radiaciones no ionizantes que puedan causar daños a las personas, en particular a las personas portadoras de dispositivos médicos activos o pasivos, esta información debe indicarse en el manual de instrucciones. Es decir, que el fabricante nos ha tenido que informar previamente en el manual de instrucciones que esa máquina puede generar campos y que pueden ser un riesgo para la salud de los trabajadores que trabajen cerca o con ella, ¿vale? Porque recordemos que no son riesgos únicamente de las personas que trabajan, sino pueden ser riesgos derivados, ¿vale?, en el tiempo de haberse expuesto a esa máquina. Es decir, también tenemos que tener en cuenta la enfermedad profesional, que no es de forma inmediata, sino que se deriva en el tiempo. Y por último, facilitar la información a los trabajadores expuestos sobre el resultado y el plan de acción, ¿vale? Ya repito, si tenéis alguna duda o si os quedáis con algo pues que hayamos dejado de decir o se nos olvide algo, pues finalmente nos lo decís por el chat o nos escribís un correo. Vale, el Real Decreto regula las disposiciones encaminadas a evitar o reducir riesgos e incluye la obligación empresarial de elaborar y aplicar un plan de acción con las medidas técnicas u organizativas para evitar la sobreexposición de los trabajadores. Y esto aquí, es para todos los trabajadores, independientemente de si yo en un dispositivo o no. O sea, este Real Decreto afecta a todos los trabajadores. Exacto. Y aquí nos tenemos que ir al artículo 15 de la Ley de Prevención. Evita los riesgos. Evalúa los riesgos que no se pueden evitar. Combate los riesgos desde su origen. Adapta el trabajo a la persona. Ten en cuenta la evolución técnica. Sustituye. Sustituye. Esto lo estoy leyendo de la Ley de Prevención. Ten en cuenta la evolución técnica, sustituye lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo, planifica la prevención buscando lo coherente que integre la parte técnica y la organización de la empresa, adopta las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y da las debidas instrucciones a los trabajadores. Hasta aquí yo creo que nada nuevo, pero que lo tenemos que tener en cuenta siempre. Volvemos otra vez a esta gráfica tan visual. Y es que para el estudio de los riesgos biológicos es importante distinguir entre dos rangos de radiación, lo que os ha dicho antes Carlos, ionizantes y no ionizantes. La parte del espectro sometida a la regulación del Real Decreto es de 0 a 300 GHz y que tiene efectos directos o indirectos en función de la frecuencia y en función de la potencia, ¿vale? Aquí vemos campos estáticos desde vértigos y mareos, estimulación sensorial nerviosa muscular y conforme va subiendo la frecuencia, pues vemos que, bueno, pues hasta el calentamiento de los tejidos superficiales. Esto es la diapo que has enseñado tú del microondas y de la llave la llave con el arco. Vale. Tened en cuenta que los valores límites de exposición son fijados a partir de consideraciones científicas para efectos directos a corto plazo.
Y por encima de estos, los trabajadores pueden llegar a sufrir consecuencias, ¿vale? Consecuencias que pueden superarse temporalmente con información y formación y adoptando ciertas medidas específicas que vienen en el Real Decreto. Se debe garantizar la exposición inferior a los niveles de acción y, sobre todo, señalizar siempre que se acceda a un lugar de trabajo que haya posible exposición a campos, ¿vale? Aquí vemos que conforme aumenta el riesgo, en función del nivel del tipo y el tiempo de exposición. Se recomienda señalización para cualquier acceso a cualquier maquinaria o a cualquier centro con posible efecto o exposición a campos, ¿vale? Una evaluación especial para los trabajadores con riesgos particulares y conforme aumenta el riesgo, aumenta la frecuencia o la potencia, vemos, bueno, pues que tiene unos efectos sensoriales o sobre la salud de los propios trabajadores, ¿vale? Hasta superar los valores límites de exposición que se requieren medidas de prevención. Nosotros, ya lo contaré más adelante, con nuestro plan de acción tenemos restringido el acceso a personas especialmente sensibles. Es decir, en telecomunicaciones, toda la persona que acceda a nuestros centros de telecomunicaciones, las personas que tengan implantes médicos tienen restringido el acceso. Embarazadas también, bueno, lo que te viene en el Real Decreto como personal especialmente sensible. Y aquí yo me valido, ya os digo, de la guía técnica, que la podéis descargar en el instituto, y que teniendo un puesto de trabajo, lo primero, evaluación de riesgos. ¿Que tienes documentación técnica donde tú puedes hacer un cribado de aquellos equipos que no superan el valor límite de exposición? No, pues entonces mire, ¿vale? Inclúyelo dentro de la evaluación de riesgos y si cumple y está por debajo del valor límite de acción, pues simplemente informa a los trabajadores y se acabó. ¿Que no lo puedes demostrar? Pues tienes que restringir el acceso o establecer las medidas preventivas. Por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros sí que sabemos que superamos el valor límite de exposición en las antenas de FM, lo que hacemos es, si se van a poner a trabajar en esas antenas, hay que bajar como mínimo 3 dB la potencia de las antenas o apagar en los lugares que nos lo permitan, porque también dejamos sin servicio, claro, de radio en este caso, a la población. Pero siempre se tiene que garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, siempre que se expongan, en nuestro caso, donde más ha dado ha sido en la FM. Entonces, baja los 3 dB, lo estableces por procedimiento y los trabajadores pueden realizar la medición o el mantenimiento con seguridad. Vale, aquí sí que el Real Decreto establece un nivel de acción para campo magnético estático de 0,5 militeslas para trabajadores con marcapasos, bien específicamente en el anexo 2, ¿vale? Como efectos no térmicos. Y excepciones, equipos de resonancia magnética, personal de instalaciones o actividades militares, temporalmente en circunstancias debidamente justificadas. Esto es el saco para meter aquello que se pueda y no se pueda controlar. Esto. Y bueno, en nuestro caso, lo que os decíamos, nosotros desde el 2016 teníamos la problemática de que nos afectaba sí o sí, entonces emprendimos, digamos, un calendario de actuaciones. Trasladamos el Real Decreto al Servicio de Prevención Ajeno, señalizamos y comenzamos con un calendario de actuaciones. Medimos en una selección de 5 de los 161 centros de telecomunicaciones, CPDs y forestales, porque lo demás, centros de salud, educación, puntos wifi de cualquier... Eso estaba exento de poder realizar porque los equipos daban menos que la potencia que te exigen el Real Decreto como mínimo. Y realizamos el estudio de las medidas, las mediciones y establecimos unas medidas preventivas que aplicamos a toda la entidad y también a nuestras empresas colaboradoras o las contratas, ¿vale? Claro, hasta abril del 2018 esto quiso decir que por el medio hubo intentos de medir, pero incrementos del tiempo. Llegó el invierno, algunas estaban nevadas y como cogimos los centros de telecomunicaciones que en el peor de los casos tenían los que más servicios, es decir, cogimos 5 centros que tenían de todos los servicios, ¿vale? Entonces, solo nos dieron 3 centros en 3 puntos muy concretos, que eran los puntos no conformes, lo que os he dicho anteriormente, de la FM.
Establecimos medidas de prevención y protección frente a los trabajadores en aquellos puntos no conformes para evitar la sobreexposición. Restringimos el acceso a las personas que tuvieran dispositivos médicos implantados y personas especialmente sensibles y pusimos en marcha medidas técnicas, organizativas y buenas prácticas. Nosotros pertenecemos a Unired, que es una asociación a nivel nacional de todos los operadores de telecomunicaciones que están en la misma situación que nosotros. Y lo que hacemos es compartir experiencias, compartir medidas y un poco poner en marcha una maquinaria común que nos permita a todos trabajar más o menos de la misma manera, contando, claro, con presupuestos diferentes y no es lo mismo Andalucía que Aragón. Andalucía tiene una extensión terriblemente más grande y nosotros también tenemos, somos más pequeños, pero también tenemos nuestra problemática. Bueno, cada uno aporta lo mejor de cada empresa, de cada entidad y así bueno, nos apoyamos unos y otros. Tuvimos los centros de telecomunicaciones medidos, los centros de proceso de datos que no nos dio zona no conforme y las zonas no conformes controladas. ¿Qué nos quedó? Pues un poco en nuestro sector tenemos un pequeño vacío en la guía técnica del instituto porque, bueno, entre otras cosas, bueno, no aborda los posibles efectos a largo plazo, no aborda los riesgos derivados del contacto con conductores de tensión, no se establece qué tipo de agentes son, si son físicos, biológicos o químicos, son físicos, no aparece el principio de precaución, dado que es algo invisible, intangible, inoloro e incoloro, no se incluye el tiempo de exposición y los valores límites de exposición no están ponderados por 8 horas de exposición diaria, como ocurre en el resto de normativa legal. No hay EPIs homologados, con lo cual no se pueden dotar a los trabajadores de equipos de protección individual. ¿Y qué pasa con, bueno, lo que decías, que el riesgo de exposición se atenúa con la distancia? La distancia es vamos. Confluencias, no solo está tu centro en nuestro caso, es que tienes el centro de enfrente que te puede estar radiando también por encima del valor límite de exposición. Las confluencias no se tienen en cuenta tampoco en la vía. Y claro, y aquí quería reforzar o termino diciendo que nosotros, yo como técnico de prevención, me encuentro con dificultades técnicas a la hora de interpretar pues esas mediciones que nos pueden ofrecer servicios especializados como puede ser INICOM. Nosotros, ¿qué podemos aportar? Las medidas preventivas, pero ¿qué nos tienen que explicar? ¿Cómo se leen esas medidas? ¿Cómo podemos aplicarlo a la realidad de nuestras empresas? Y yo, por mi parte, yo creo que nada más. Entonces, ahora pasamos a ver dónde os podemos echar una mano, dónde os podemos ayudar. En primer lugar, vamos a hablar de conocimientos, mediciones y suministro de equipos. Como ha dicho Ana, ella es técnico de prevención, pero se encuentra que en mi empresa podría haber riesgos. ¿Qué hago? Pues bueno, una opción es empezar a leer normas, reales decretos, normas UNE, o bien confiar en INICOM. Pues nos llamáis y nos decís, tengo este problema y desde aquí os podemos asesorar, os podemos ofrecer consultoría, os podemos ofrecer formación, que es algo que también hacemos, seminarios personalizados, pues explicándoos lo que queráis, o bien alguna normativa en concreto, el Real Decreto, aplicaciones prácticas. Otra cosa que también hacemos son mediciones, para que los técnicos de prevención hagan sus evaluaciones. Entonces, nosotros nos desplazamos donde haga falta a hacer mediciones. Y con esas mediciones hacemos un informe, que ese informe tiene los valores medidos, conclusiones y recomendaciones. Y este informe de mediciones es el que sirve de base a los técnicos de prevención para que hagan su evaluación de riesgos. Otra cosa que también podemos ofrecer son instrumentos de medida. Es decir, podemos desplazarnos a medir o si alguien va a realizar muchas mediciones, merece la pena que se compre un equipo. Un equipo como este, que es el que utilizamos nosotros. Pero retrocede atrás, que hay una cosa que no he contado. Nosotros a los trabajadores y ahora les hemos exigido a las contratas que porten un dosímetro, un exposímetro, como el Wave Moon que tenéis aquí. Entonces, ¿eso qué les hace? Que cuando se están sobreexponiendo, ese equipo les avisa, lo llevan colgado, es como un mando a distancia más pequeñito, entonces les avisa. Como no están medidos, nosotros tenemos la problemática en 33 centros de telecomunicaciones que tienen FM. No en todos, porque no se han medido todavía en esos 33, pero seguro que discriminamos por los equipos que tenemos instalados, pero que les pedimos portarlo encima y si avisa de que estás por encima, pueden bajar la potencia y el nivel del equipo para poder trabajar con tranquilidad. Ya está, perdona. Nada. Bueno, este es el medidor que nosotros utilizamos para hacer las mediciones, que tiene diferentes ondas para llegar a diferentes frecuencias, diferentes potencias.
Otra opción es poner un medidor de este estilo que sirve para monitorizar 24 horas, 7 días a la semana. Hay dos versiones, en interior y en exterior. Y además esto se puede complementar como queramos. Se puede poner, enviar la información a un centro de procesado de datos para hacer alarmas, históricos, lo que queramos. Y esto nos da una medición continua. Y el monitor personal, el exposímetro que ha comentado Ana. Que en concreto ahí tenemos 3 modelos. 2 para alta frecuencia, en función de la frecuencia máxima a la que vayamos a estar sometidos, y uno para baja frecuencia, que este, por ejemplo, valdría pues, para la red eléctrica o para resonancias magnéticas. ¿Vale? Con esto acaba la presentación. Que la fuerza electromagnética os acompañe y vamos a ver si hay alguna pregunta. Buenos días. En referencia a los datos de los fabricantes y siendo poca la información disponible, ¿hay alguna base de datos de acceso público donde podamos consultarla? A ver, en las instrucciones técnicas por ejemplo, de nuestros centros, las antenas que colocamos vienen con unas instrucciones técnicas porque tienen que saber qué potencia y qué frecuencia necesitan para colocarlo. Base de datos de acceso público, me imagino que sí, que dentro del fabricante tendrá, y si no se le solicita, nosotros en alguno de los casos sí que lo solicitamos. En cuestión de maquinaria igual, en las instrucciones tienen que... Claro, cada fabricante tiene que decir cuánto emite su máquina. Entonces, eso no sé si es público, pero bueno, si no es accesible, preguntándole al fabricante, te lo tiene que dar. Otra cosa es que te lo dé, pero lo suyo sería que te lo diera. Nosotros no hemos tenido ningún problema con ninguna instrucción para conseguir instrucciones técnicas de los fabricantes, ¿no? O sea, yo creo que ningún problema. En referencia a los cálculos teóricos, ¿hay alguna herramienta de acceso público para facilitar la realización? Es que depende mucho de la frecuencia, de si estamos en campo cercano, en campo lejano, la distancia, el tamaño de la fuente de campos electromagnéticos. No es sencillo, no es sencillo. Si tienes cualquier caso concreto, mándame un correo o llámame. Tienes mi teléfono, ahora te lo... Bueno, de hecho está... Bueno, último. Aquí. Aquí tienes mi teléfono y mi correo. Escríbeme o llámame y cuéntame cuál es tu caso y lo vemos. Pero vamos, no es sencillo, ¿eh? Los cálculos teóricos son complicados. Porque además, yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera, tienes un montón de fórmulas diferenciales, integrales y tal, y luego empiezas a hacer suposiciones. Vamos a suponer que el conductor es rectilíneo, entonces ya se simplifica mucho, porque no es sencillo hacer los cálculos teóricos. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, por nuestra parte, bueno, quedamos a vuestra disposición. Esperamos que os haya sido útil, que os haya sido ameno, que es un tema que no es fácil, no es sencillo, pero bueno, esperamos que os haya resultado útil y que hayáis conseguido algo de información que os pueda servir. Por mi parte, nada más. Pues nada, muchas gracias, encantada. Gracias por la invitación y hasta cuando queráis. Gracias.